están? Les saluda Alex Francia, director comercial de la Escuela de Refrigeración del Perú. En unos minutos más estaremos dando pase ya al ingeniero Rau para iniciar el webinar del día de hoy. Ingeniero Rau, buenas noches, ¿cómo está? ¿Me Buenas escucha? noches, señores. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Me escucha bien? Le escucho perfectamente, señor. ¿Cómo estamos, ingeniero? Bien, ingeniero, vamos a dar pase en todo caso ya en unos minutos más, ¿no? Al webinar, ¿no? ¿Le parece bien si empezamos a las 7:05 para dar unos 5 minutos a que más personas se vayan ingresando? Tenemos ya casi 90 personas en sala y de pronto se estén integrando, ¿no? En un par de minutos un grupo adicional. ¿Bien? Ok, perfecto. Entonces arrancamos en unos 3 minutos. Tiene una magnífica concurrencia convocatoria hoy. Perfecto. Está bueno. Está bien. Bien, muchachos, ¿cómo están a todos? Buenas noches ya. Son 7:04 de la noche. Quien les saluda a ustedes es Alex Francia, director comercial de la Escuela de Refrigeración del Perú. Bien, y bueno, quería aprovechar, ¿no? Para invitarlos a cada uno de ustedes. Primero agradecer en realidad la asistencia, esta inversión de tiempo. Vamos a contar con la presencia del ingeniero Rao. Bien, y quería aprovechar en invitarlos a el evento más importante del año que tiene la Escuela de Refrigeración de Perú, que es el quinto Congreso, ¿no? Peruano de Aire Acondicionado. Bien, COPEAIRE. En esta oportunidad, el COPEAIRE se va a estar realizando en la Cámara de Comercio de Lima, así que todos están cordialmente invitados, ¿no? El acceso, el ingreso es completamente gratuito. Son 3 días en realidad de ponencias con referentes en la industria del aire acondicionado, refrigeración y ventilación. Este evento está programado para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Lo único que tienes que hacer es ingresar y registrar tus datos, ¿no? En el formulario. Bien. Muy bien, ingeniero. Creo que ya tenemos 100 personas aproximadamente. Vamos a empezar, ¿sí? Buenas Ok, noches nuevamente a perfecto. todos. Le presento, el día de hoy nos acompaña, ¿no? En este webinar el ingeniero Rafael Rau. El ingeniero Rafael Rau nos viene acompañando, es uno de nuestros docentes principales acá en la Escuela de Refrigeración del Perú. Él es ingeniero de ejecución de refrigeración, calefacción y aire acondicionado, graduado por la Universidad Técnica del Estado de Chile.
tiene un doctorado en sistemas de refrigeración, ¿no? Y es especialista en refrigerantes, ¿no? Que tienen o son amigables con el medio ambiente. Es ponente, ¿no? De prestigio en universidades nacionales e internacionales. Ingeniero Raúl, le doy la bienvenida nuevamente, ¿no? Y le doy la posta para iniciar ya el webinar. Tenemos más de 100 personas el día de hoy. Bien, y bueno, le cedo la posta para que usted nos ilustre con el webinar sobre el tema a tocar el día de hoy. Ok, perfecto. Ok. El tema de hoy es el diseño de sistemas de refrigeración con amoníaco para un máximo rendimiento y eficiencia. De los refrigerantes actuales en los sistemas de refrigeración en la industria, básicamente el amoníaco es el refrigerante que más utilizado es. Por otra parte, todos sabemos que tenemos un problema con el clima, el problema del calentamiento global, y hay una serie de refrigerantes convencionales que se han usado por muchos años, muchos de ellos muy eficientes, pero que lamentablemente producen un impacto negativo en el medio ambiente. Por esa razón, el amoníaco es uno de los refrigerantes junto al CO2 y al propano que tendrán en los próximos años mucha más presencia que lo que han tenido hasta la fecha, incluso en sistemas de media y baja potencia y, por qué no, en sistemas comerciales en forma bien importante. Con la mejora del nivel de vida de las personas en todo el mundo, la demanda de refrigeración sigue creciendo. El aumento del consumo de energía relacionado con la refrigeración tiene un campo creciente en el cambio climático global. La importancia de mejorar la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración es cada vez mayor. Pero este no es solo el punto. Usualmente, un sistema de amoníaco utiliza en el orden de 12 kilos de refrigerante por cada tonelada de refrigeración que se produce. Actualmente, los índices en cuanto a la carga de amoníaco están en el orden de 3 a 4 kilos de amoníaco por cada tonelada de refrigeración. Por lo tanto, la reducción de la carga de amoníaco en los sistemas de refrigeración industriales y comerciales es de primera importancia. Todos sabemos que el refrigerante amoníaco tiene características que lo hacen nocivo para el medio ambiente por un lado y nocivo para las personas por otro. Hay una cuestión muy importante con respecto al uso de amoníaco. La temperatura usual con la que él descarga al ambiente hacia el condensador está cercana a los 100 grados. Por lo tanto, es una fuente de recuperación de calor importante. Hoy por hoy no se concibe un sistema de refrigeración industrial o comercial sin que de alguna manera se obtenga una recuperación de calor, usualmente calentando agua, para procesos industriales o para procesos simplemente tan simples como una ducha de agua caliente. Para entender bien la aplicación, hay una cosa que es muy importante: saber y conocer cuál es el producto que va a ser objeto de la refrigeración con amoníaco. Por otra parte, el clima ya no es una cuestión digámoslo así, genérica. Ya no estamos hablando del clima de Lima o del clima de cualquier punto geográfico de Perú, sino que hablamos del clima específico donde la planta industrial o comercial se ubica. Hoy es posible obtener esa información
a través de los satélites de clima que la NASA dispone a nivel mundial. Por lo tanto, la información de clima sobre los últimos 20 años y la tendencia de los últimos 5 años, por cuanto el calentamiento global es de singular importancia y está disponible. No es menos importante el costo de la energía. El costo de la energía eléctrica generalmente crece en el orden del 3 al 6% anual. Y ese costo de la energía, por supuesto, está en directa relación con la eficiencia de los sistemas de refrigeración. Por lo tanto, el costo de la energía será para nosotros siempre un punto de referencia en nuestro sistema. En esta presentación, lo que buscamos es cómo obtener de los sistemas de refrigeración con amoníaco la mayor eficiencia posible. Esto quiere decir la menor demanda de energía posible y hacer uso de la recuperación de calor en todos los casos para que el sistema en su conjunto sea más eficiente. Esta presentación va a contener una serie de conceptos y métodos relacionados con sistemas de refrigeración y su eficiencia energética, incluido el principio de funcionamiento de los sistemas de refrigeración y los métodos para evaluar eficiencia energética, así como tecnologías y enfoques para mejorar la eficiencia energética. Estos incluyen, por ejemplo, una de las cosas que son muy importantes en la actualidad es poder de alguna forma, tener una transferencia de calor más eficiente. En este sentido, en la actualidad, por ejemplo, tenemos los evaporadores y condensadores de microcanal. Tenemos también los sistemas de transferencia de calor en base a placas soldadas o abiertas con distintas configuraciones que hacen posible que la transferencia de calor hoy sea más eficiente. La gestión del flujo de aire, en especial en las cámaras frigoríficas, en los túneles de congelación o de enfriamiento, es también una cuestión importante. El flujo de aire, los ventiladores consumen una gran cantidad de energía. Por lo tanto, manejar el flujo de aire en forma adecuada con motores de tipo de imán permanente o con motores del tipo ECM es vital en los sistemas de refrigeración actuales. No podemos olvidar que la reducción de los niveles de ruido en los sistemas de refrigeración es una cuestión vital, por cuanto afecta a las personas que están trabajando en el medio. Es decir, a lo largo de los años sometidos a niveles superiores a los 72 decibeles, pueden producir un daño permanente en cuanto a la audición en las personas. Por lo tanto, es un objetivo también reducir los niveles de ruido en los sistemas de refrigeración, ya sea en condensadores, evaporadores o compresores. Y en este sentido, hay avances importantes en la tecnología de compresores. Hay avances que han permitido que la eficiencia de estos compresores esté creciendo en el orden del 3 al 6%. Se puede pensar que este es un incremento en eficiencia un tanto pequeño, pero en compresores ya se han alcanzado niveles de eficiencia bastante altos y cada vez esos 3% o 6% son de vital importancia porque es un 3 o un 6% menos en cuanto a la demanda de energía. Por otra parte, la tecnología de control de capacidad variable, es decir, que un compresor pueda tener una capacidad que sea adaptable, adaptativa a la carga, es de importancia vital. Y para eso, últimamente se está utilizando motores de imán permanente que cuando conducen al compresor son mucho más fáciles de adaptarse a la carga y en general
La reducción en cuanto a energía está en el orden del 8 al 17%. Por otro lado, tenemos que las operaciones y mantenimientos mejorados son una cuestión vital. Toda instalación que pueda tener la mejor instalación posible, el mejor arranque posible, con las presiones de evaporación de agua los más bajos posible antes de su arranque, optimizan la operación y, por supuesto, reducen considerablemente los periodos de mantenimiento y los costos de mantenimiento. Por otro lado, hay en la industria un sinnúmero de equipos que no son eficientes. Y el reemplazo temprano de esos equipos ineficientes es también una forma de mejorar los sistemas de refrigeración con amoníaco. Quisiera decirles que, por favor, cuando tengan alguna consulta, simplemente levanten su mano. Me imagino que el señor Francia me hará llegar el comentario para dar respuesta inmediata a cualquier consulta que ustedes puedan tener. Este tema es un tema bastante extenso y probablemente lo desarrollemos en 2 o 3 sesiones, siendo esta la primera sesión. Por lo tanto, si después de 1 hora, cuando estemos trabajando en la siguiente presentación, ustedes tienen alguna consulta, también tienen mi correo electrónico y el correo del señor Francia para hacerles llegar la respuesta a cualquier consulta que ustedes tienen. Continúo. Estas son las configuraciones habituales en los sistemas de refrigeración con amoníaco. Usualmente, en un sistema de refrigeración con amoníaco, tenemos, por un lado, un compresor, tenemos, por otro lado, un compresor descargando, como siempre, a un sistema de condensadores. Usualmente los condensadores son del tipo evaporativo, porque esa condición hace que la presión de descarga sea menor. A continuación, cuando condensamos, tenemos un recibidor de presión de alta presión y desde allí, entonces, manejamos ese refrigerante para alimentar los evaporadores de expansión directa, es decir, válvulas de expansión tal cual se utilizan en los sistemas de refrigeración con refrigerantes convencionales. Esto dejó de ser una práctica habitual hace unos 20 años. La expansión directa en los sistemas de amoníaco no era conveniente por una razón tecnológica. Las válvulas de expansión, cuando pasa el amoníaco a través de su orificio, sufren una deformación, aumentan el diámetro por el efecto que el amoníaco producía sobre el puerto de la válvula. En la actualidad, ese puerto es cerámico o es de acero de alta resistencia a la abrasión y entonces hace posible que los sistemas de amoníaco actuales puedan utilizar válvulas de expansión de tipo termostática como si se tratase de un sistema de refrigeración con R22, 404, 507. La ventaja de usar un sistema de expansión directa tiene vinculación con la cantidad de refrigerante en el sistema. El sistema de amoníaco es mucho más seguro cuando la cantidad de amoníaco presente en el sistema en su totalidad es la menor posible. Los sistemas que trabajan con válvulas de expansión de tipo termostática tienen una carga de 20% con relación a lo que sería un sistema recirculado o un sistema inundado, que son los sistemas que habitualmente se utilizan en amoníaco. En este sistema que tenemos en pantalla, aparece todavía la configuración habitual de los sistemas antiguos. Es decir, tenemos una trampa de succión
¿Por cuánto? Por la deformación que se producía en el puerto de la válvula de expansión. Al final del día, después de algún tiempo, esos sistemas normalmente producían retorno de líquido y ese retorno de líquido era necesario manejarlo con un sistema de transferencia por un lado y con una trampa de succión, evitando que el líquido fuese hacia los compresores y pudiese producir un daño en los compresores. En la actualidad, las válvulas de expansión electrónica que se utilizan para expansión directa de tipo motor de paso aseguran que el 100% del amoníaco que está saliendo de allí salga en forma de vapor. Para eso, en la actualidad, se utilizan dos sensores de calidad de amoníaco en el evaporador. Se coloca uno en una sección intermedia y uno al final del circuito de la salida de la succión, de forma tal que ellos están todo el tiempo monitoreando qué calidad de amoníaco tienen. Y si hay presencia de líquido, por supuesto, reducen la cantidad de amoníaco que se está inyectando hacia el evaporador, de forma tal de que siempre el sistema, el evaporador, esté completamente húmedo, por definirlo de alguna forma simple, pero que la salida no tenga ningún rastro de líquido. En la actualidad, estos sistemas que se utilizan bajo esa condición son los que menor carga de amoníaco tienen. Esa carga de amoníaco en la actualidad en un sistema convencional estaba en el orden de 10 a 12 kilos por tonelada. Los sistemas actuales de alta eficiencia en la actualidad tienen algo así como 1.5 kilos de amoníaco por tonelada de refrigeración. Es decir, la cantidad de amoníaco en el sistema se ha reducido notablemente en los nuevos sistemas de refrigeración con amoníaco. ¿Algunas consultas? ¿Consultas? Continuamos. Por lo tanto, la otra configuración usual en los sistemas de refrigeración, prácticamente en desuso en evaporadores, perdón, ¿hay alguna consulta? Continúo. La otra configuración también habitual en los sistemas de refrigeración por amoníaco para evaporadores consistía en un tanque que se colocaba con una cierta altura y entonces se trabajaba con un sistema inundado con un tanque individual por cada evaporador. Por supuesto, esto generaba muchos problemas porque este tanque tiene un cierto tamaño y ese tamaño, por supuesto, complica la instalación. En la actualidad, este sistema solo se emplea en sistemas, por ejemplo, de chiller, donde se utiliza este tipo de configuración para sistemas que trabajan con intercambiadores de calor de placas. De esa forma, entonces, en un sistema de placas, esto queda perfectamente constreñido a esa operación y las placas pueden contener o agua simplemente o algún tipo de salmuera, glicol 5, 10, 30%, y pueden manejar distintas temperaturas. Por lo tanto, estos sistemas son habituales en sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado con refrigerante amoníaco, donde con placas estamos enfriando agua o glicol para sistemas de amoníaco. Al igual que en los demás casos, también se utilizaba una trampa de succión debido al hecho que podría, por defectos en esta instalación, producirse un retorno de líquido. Y todos sabemos que el retorno de líquido va a producir un fenómeno importante un daño importante en compresores.
Ingeniero Rao, hay una consulta en el chat de Dígame. Ramón Salazar. Pregunta, ¿el sistema de amoníaco se puede usar como sistema primario? ¿Usar un sistema secundario para enfriar, por ejemplo? Sí, aquí precisamente cuando estoy hablando de este sistema, es típicamente el primero de ellos un sistema primario. Enfría directamente una cámara frigorífica, un túnel de refrigeración, un túnel de congelación o cualquier aplicación industrial o comercial. Cuando hablo de esta aplicación, y esto es un intercambiador de calor de placas, entonces aparece un refrigerante secundario que puede ser agua o puede ser glicol para manejar una carga específica. Por ejemplo, cuando se trata de vegetales, es ideal que el refrigerante que se utilice para la cámara, para el sistema de enfriamiento, pre-enfriamiento, post cosecha, sea un sistema donde el agua sea el refrigerante secundario que utilizamos. La razón de eso es que es mucho más fácil manejar la humedad relativa con un refrigerante que no cambia de estado, como el agua o el glicol, a un refrigerante que se evapora a lo interno del intercambiador de calor. Es mucho más difícil manejar la humedad relativa. Y en productos de tipo vegetal es muy importante cuidar la humedad relativa para reducir la merma, la pérdida de peso y, por supuesto, maximizar la calidad del producto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? En el sistema que tenemos abajo, tenemos la configuración habitual en el sistema. Es decir, en este sistema lo que nosotros tenemos es un sistema en el cual usualmente lo que tenemos es un sistema bombeado. Aquí aparece una bomba y entonces producimos toda la expansión del líquido en este recirculador, tomamos solamente el líquido y lo enviamos a utilizar a cada uno de estos evaporadores. En estos evaporadores, si necesitamos, por ejemplo, 1 kilogramo por hora, nosotros le enviamos con la bomba el equivalente a 3 kilogramos o a 4 kilogramos por hora para alimentar esto. Es decir, esto es un sistema sobrealimentado. El retorno de estos evaporadores es un retorno húmedo. Lo que retorna por la línea de succión es una relación de 3:1 o de 4:1 vapor líquido, por cuanto solo evaporamos una fracción y las restantes fracciones retornan al sistema en forma de líquido. Por lo tanto, necesitamos el recirculador para producir la separación vapor líquido y, consecuentemente, evitar el daño en compresor. De todos los sistemas de refrigeración, esta, esta operación es una de las operaciones más complejas y menos entendidas. Reitero, Ingeniero, la más compleja y la menos entendidas. Usualmente es habitual encontrar errores de importancia cuando trabajamos con este sistema en la regulación de las válvulas de alimentación que se utilizan previo a la entrada al evaporador. Esa regulación usualmente no se lleva a cabo con las mejores condiciones en el 80% de los casos de instalaciones ya en proceso. Por lo tanto, esta es una cuestión de vital importancia a la hora de trabajar. Eso es particularmente cierto en los túneles de congelados, en los blast freezer, es en los Spiro freezer, en todos esos tipos de equipos. Esa regulación en general siempre se hace en forma defectuosa. ¿Preguntas? ingeniero Rao, tenemos
un par de preguntas. La primera, en un sistema de refrigeración de pescados en bodega de barcos, tenemos por recirculación enfriado por NH3. ¿Qué tanto eh, de ineficiencia pierde un chillers por rajadura de 3 celdas? Esa es la primera pregunta. Hay otra pregunta de otro compañero que indica, por favor, ¿puede repetir la cantidad de amoníaco en los sistemas convencionales por tonelada de refrigeración? 12 kilos, 12 kilos por tonelada de refrigeración. ¿Ok? Pregunta, en cuanto a la operación de pesca, ¿qué tipo de pez es el que está usando o dónde es el ejemplo? ¿Me César, podría contar? ¿puedes comentar? César López es quien nos hace la pregunta asociada. Señor López, ¿qué tipo de pescado estamos hablando? Jurel, indica Jurel. Oh, ok, perfecto. Primero, el jurel es un pelágico de piel azul con alto contenido de grasa. Es uno de los pescados más beneficiosos desde el punto de vista alimenticio por su contenido de grasa y por las características propias del producto. Como es un producto grasoso, usualmente es mucho más fácil hacer en barcos el enfriamiento directo con amoníaco. Usualmente ese tipo de pescado se maneja con piscinas, en piscinas con sal, agua de mar y sal, para tener un punto de congelación en el orden de los -10, -15 grados. Por lo tanto, hay un coil que está en todas las paredes, techos y pisos de esa piscina enfriando esas salmueras. Entonces el jurel va directamente a esas piscinas para ser congelado lo más rápidamente. ¿Por qué se congela en una piscina con salmuera? Porque la velocidad de congelación es 3 veces más alta que si se hace con un evaporador, con un ventilador en forma convencional. Por otro lado, si se utiliza una salmuera para esa operación, la eficiencia de ese sistema decrece en aproximadamente un 18%. Hay una pérdida de eficiencia en la transferencia de calor del amoníaco hacia la salmuera y desde la salmuera en el evaporador hacia al aire que finalmente va a enfriar al producto. Por lo tanto, trabajar con un sistema de ese tipo es menos eficiente, por un lado. Por otro lado, si nuestro refrigerante es amoníaco, reduce considerablemente la cantidad de amoníaco presente el usar un refrigerante secundario como una salmuera para congelar. A pesar de la ineficiencia de un lado, tenemos la seguridad del otro. Cuando usamos un sistema de chiller, placas, para enfriar una salmuera, se reduce en un 90% el consumo de refrigerante. A esos 12 kilos que acabamos de hablar, estamos hablando de que podríamos estar utilizando algo así como 2 kilos por tonelada de refrigeración cuando usamos un chiller. Por lo tanto, como siempre en ingeniería, tenemos un compromiso entre la seguridad y la eficiencia. ¿Preguntas? Tenemos otra pregunta de Marvin Flores. Indica, en un sistema recirculador de amoníaco de doble etapa, ¿qué cantidad de amoníaco se debe emplear? ¿Para qué operación? El sistema recirculado puede alimentar una cámara frigorífica o un blast freezer o un freezer de tipo espiral. Si se tratase de una cámara frigorífica, usualmente la relación es de 1:3 o de 1:4. Es decir, se manda 4 veces más refrigerante al líquido que el que realmente se va a evaporar. De esas 4 fracciones, solo una fracción se va a evaporar y el resto retorna como un retorno húmedo.
3 partes de líquido, 1 parte de vapor. Eso es lo que va a ocurrir en todos los casos. Ahora, en ese tipo de sistema, el factor crítico es regular perfectamente la válvula de expansión manual que está presente en esos sistemas a la entrada de los evaporadores. Cuando eso no se hace en forma correcta, entonces la eficiencia del evaporador y las temperaturas pueden ser muy fuera de lo que se espera. Y la eficiencia, obviamente, mucho más, mucho menor a lo que se puede esperar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Continuamos. Pregunta, Entonces, ¿cómo se puede trabajar con un túnel de doble etapa? ¿perdón? ¿Podría repetir, por favor? La pregunta que hacen es, ¿cómo se puede trabajar con un sistema de doble etapa? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, no entiendo mucho la pregunta, pero para simplificarlo, la cosa es la siguiente. Primero, ¿por qué existe la doble etapa? La respuesta es bien sencilla. Porque cuando en amoníaco intentamos trabajar en el rango de temperaturas de evaporación de menos 30 grados hasta más 35 grados temperatura de condensación, la operación es completamente ineficiente, por un lado. Por otra parte, la temperatura de descarga en cualquier compresor sería tan alta que quema el aceite. Y si usted quema el aceite, significa que no tiene lubricación en su compresor. Y consecuentemente el compresor se va a dañar. Por esa razón existe la doble etapa. Entonces, la doble etapa se hace para que el sistema en general sea más eficiente. Tenemos una etapa que va, por ejemplo, lo usual, desde menos 40 grados hasta menos 10 grados. Él succiona a menos 40, descarga a menos 10 y luego en la etapa de alta succionamos desde menos 10 hasta más 30 grados. Eso incrementa la eficiencia del sistema al menos en un 30%. Reduce las posibilidades de daño en los compresores y hace en general que el sistema sea más eficiente. Por supuesto, es una operación que requiere de mayor control, pero generalmente es una operación mucho más segura. De lo que se trata es de diseñar el sistema de forma tal que sea eficiente, que sea seguro y que en general contenga la menor cantidad de amoníaco posible en su sistema. Y eso es fácil decirlo, pero no es tan fácil seguirlo. Si uno le preguntase a cualquier mecánico presente en esta reunión cuánto amoníaco debería tener el recibidor principal del sistema, la respuesta sería todo el refrigerante que está presente en la instalación debería estar en el recibidor de alta presión. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Pregunta. Tenemos otra pregunta, ingeniero. Es, si puede explicar el diagrama de Molière en el sistema de refrigeración con bombas de amoníaco. Eso lo tengo previsto para la segunda sesión, Alex. ¿Okay? Esta sesión es primero decirle a todo el mundo cómo trabaja el sistema y en la siguiente sesión entrar a una complejidad mayor. Pero básicamente te puedo decirle o responder lo siguiente. Supongamos que este sea nuestro sistema. Voy a ir a la diapositiva anterior para que ustedes me puedan entender. ¿Ok? Supongamos que este sea nuestro sistema, este que está aquí. Cuando tenemos un diagrama de Molière, y permítanme dibujarlo, o más bien dicho, mal dibujarlo, nuestro sistema de Molière es como este. Tenemos un diagrama, tenemos entonces nuestra curva de nuestro amoníaco, y en este punto
estamos separando líquido y vapor a menos 40 grados. Aquí. ¿Ok? Menos 40 grados. Entonces, lo que hace este recibidor es separar de un lado el líquido y del otro lado el vapor. La bomba lo que hace es tomar ese líquido y trabajar de la siguiente forma. Él aumenta la presión. 35 libras, 30 libras es lo convencional en el sistema. Si usted pretende trabajar con esta presión de salida sin ninguna regulación, entonces está perdiendo todo el trabajo porque estaría evaporando a menos 20 grados. Por lo tanto, los evaporadores necesitan de este conjunto de válvulas. Y ese conjunto de válvulas lo que hace y lo que debe hacer es reducir la presión hasta un punto donde esta diferencia de presión que hay aquí sea el equivalente a la caída de presión que hay en el evaporador. Por lo tanto, las válvulas de regulación lo que hacen es producir esa caída hasta este punto donde el compresor las succionará y completa. Esta función es la que yo reiteraba hace poco rato atrás, hace pocos minutos, que es una de las operaciones menos entendidas, menos comprendidas y donde en general se da la mayor cantidad de problemas. Porque esto hay que saber hacerlo y regularlo correctamente. Lo ideal es que aquí tengamos un manómetro y que a la salida tengamos otro manómetro para establecer con estos dos manómetros la caída de presión que va a tener ese evaporador. Cuando logramos eso, entonces nuestro evaporador trabaja en forma perfecta. La eficiencia es máxima. Sin embargo, reitero, en el 80% de los casos, esto no está bien regulado. ¿Preguntas? Ingeniero, otra pregunta. Heredia Carvajal nos hace la pregunta, dice, el método de refrigeración, ¿no?, que se está explicando, ¿es posible aplicar en estaciones de compresión de gas natural? Se De hecho, refiere se, a de hecho, se utiliza en gas natural. El gas natural para nosotros en refrigeración es un refrigerante. ¿Ok? Para nosotros el gas natural es un refrigerante. Para otros, para los que trabajan en calderas, etcétera, es un combustible. El gas natural, en el caso de la refrigeración, es un refrigerante de uso intenso en la industria petrolera y petroquímica. Ahí es donde se usa fundamentalmente como refrigerante. Donde el otro gran refrigerante que está presente en esa industria es el R290 propano, que también se utiliza en esa condición. ¿Preguntas? pregunta Ronald, dice, ¿en el recibidor de líquido recibe puro líquido o recibe líquido gas? No, el recibidor de líquido recibe solo líquido. Me refiero a este señor que está a la salida del condensador, a este. No estoy hablando del recirculador o de la trampa de succión, no. Cuando hablamos de recibidor, estamos hablando de aquel equipo que está inmediatamente después del condensador. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede recomendar alguna literatura en español para estudiar sistemas de refrigeración? Ay, se cruzó acá con otro mensaje. A ver, un segundito. Sistema de refrigeración con amoníaco. Yo tengo, a ver, le explico. Yo tengo, ¿cómo se llama? Muchos manuales que he escrito sobre el tema. Si tú tienes un correo Francia y te mandan el correo a ti,
yo te puedo enviar ese material en español, donde ellos entonces pueden recurrir a ti y bajar desde donde sea que tú lo pongas ese material. Que puede ser va de lo muy simple a lo muy complejo. Por lo tanto, también hay que definir qué nivel de complejidad quieres en lo que vas a solicitar. Aquellos que solo necesitan una explicación primaria, aquellos que necesitan ir más a fondo, por ejemplo, la gente que trabaja en mantenimiento, y aquellos que aún necesitan ir todavía más lejos por cuanto diseñan sistemas. Para todos esos niveles tenemos, por supuesto, los manuales y la información necesaria. Muy bien. Otra pregunta Consultas. dice, en el caso de sistemas inundados, en túneles y en cámaras, ¿el sobrecalentamiento cuánto es o no existe? El sobrecalentamiento que se estima para esos casos es de 1 grado. 1 grado Celsius, 2 grados Fahrenheit. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué función cumple la tubería de color rojo que está entre el tanque recibidor de líquido y el ingreso del condensador? Se está moviendo. El ingreso, ahí. Un segundo, dejen de escribir, por favor, para leer correctamente, porque estoy en auto. Ya lo entendí. Él está hablando de esta tubería, de esta. Ok, le explico. Esa tubería que está aquí hace lo siguiente. Usted viene con la descarga del compresor hacia el condensador. En el condensador hay una caída de presión. Esa caída de presión va a ser, por ejemplo, si yo entro aquí con 185 libras en este punto a la salida, y esto es un ejemplo, voy a tener 180 libras. He perdido 5 libras. ¿Ya? Consecuentemente, hago lo que se llama un sifón con una cierta altura para recuperar esas 5 libras que perdí. Por lo tanto, la presión en este punto es la misma presión que en este punto. Pero el líquido cae desde el evaporador, perdón, desde el condensador hacia el recibidor por gravedad. Para que pueda caer por gravedad, la presión en el recibidor y la presión en la línea de descarga hacia los condensadores tiene que necesariamente ser la misma. Por esa razón se instala esta tubería, que es una tubería de ecualización de presiones entre el recibidor y la línea de descarga de los compresores. ¿Preguntas? Acá hay una pregunta, dicen, ¿cuáles son los principales motivos de alta presión de descarga en los compresores? Generalmente, en el caso de los sistemas de amoníaco, se trata, sobre todo en aquellos de baja temperatura, que no se sabe abrir correctamente una válvula en la línea de succión, por ejemplo, de 40 grados o menos 40 grados bajo cero. Todos saben que tenemos una válvula de cierre, 4 o 6 pulgadas, en esa línea de succión. Esa línea tiene una válvula que tiene un volante. El volante tiene un prensa-estopa. Entonces, cuando ustedes trabajan con esa válvula, cada vez que abren y cierran esa válvula, están desgastando el prensa-estopa. En esa condición, la presión en el interior del sistema de amoníaco está en 8 o 10 pulgadas vacío. Por lo tanto, a través del eje y a través del prensa-estopa está entrando aire. Y aire significa aire y agua, la humedad contenida en el aire. Esa humedad y esa agua finalmente no se condensan en el condensador. Consecuentemente, la presión aumenta artificialmente
haciendo que el sistema sea menos eficiente, trabajando con presiones muchísimo más altas. Por esa razón, en los condensadores evaporativos se instalan unas válvulas de purga para purgar los días domingos, cuando el sistema está parado, todos los gases no condensables que han entrado al sistema producto de una mala operación o de una mala forma de abrir y cerrar una válvula en un sistema que está en vacío. ¿Cómo se abre esa válvula? Simple. Lo primero que se hace es que se suelta la tuerca que presiona al presa stop. Se libera un cuarto de vuelta. Se abre o se cierra la válvula a través del volante respectivo y se vuelve a apretar el presa stop. De esa forma, el eje de la válvula, el vástago de la válvula, no daña el presa stop. Y de esa forma se evita que esté entrando aire a un sistema que está en vacío. Por supuesto, también es una sana práctica de colocar en esa unión donde el vástago y el estopa se unen, en ese punto, la grasa con la viscosidad más alta que puedan tener, porque esa grasa va a actuar como si fuera un sello para la entrada del aire. ¿Preguntas? Hay una pregunta, dice, un sistema de amoníaco, ¿por qué motivos no llega a la temperatura y oscila en 6 a 7 grados centígrados, al igual que la presión set de temperatura menos 0,3 grados centígrados? De repente puede ser que le esté faltando. La falla más común en esos casos es la falta de refrigerante en el sistema. Cuando no hay suficiente refrigerante en el sistema, entonces ocurre lo siguiente. Primero, la válvula abre, deja pasar el refrigerante necesario, pero después ya no tiene refrigerante y entonces lo que está entrando es vapor. Y eso hace que haya una oscilación permanente en la temperatura. Ese es uno de los casos. Pero también ocurre porque la válvula de expansión está mal calibrada y está mal dimensionada y producto de un error en su diseño o en su regulación produce exactamente el mismo efecto. Si la válvula es una válvula de expansión manual, de cada 5 minutos ella debería estar permanentemente abierta 3 minutos y cerrada los 2 minutos restantes. Cuando el sistema está perfectamente equilibrado, entonces la válvula de expansión manual va a estar permanentemente llegando con la misma cantidad de refrigerante. ¿Cómo se evita eso? Se evita, por ejemplo, cuando se usa una válvula electrónica de modulación motorizada continua, cuyo error está en el orden de 0,1 grados Celsius. Eso se evita, dependiendo de cuál sea la operación, con válvulas de alto rendimiento y eficiencia, como las SM con motor ICAT de Danfoss, por ejemplo. ¿Preguntas? Acá tenemos una pregunta, dice, ¿cuál es la presión de condenación de amoníaco ideal para tener refrigerante al 100%, Saturno? ¿Quién la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? A ver, Genaro Toribio dice, ¿cuál es Señor la Genaro Toribio, combinación ¿cuál de... es su temperatura ambiente a las 12 del día? ¿Tenemos la respuesta? La respuesta para la presión de condensación. La presión de condensación va a ser siempre el resultado de condiciones climáticas, altura con respecto al nivel del mar, ¿ok? Y capacidades instaladas. Yo puedo tener, por ejemplo, en forma convencional, la gente piensa de que la presión de condensación siempre tiene que estar
entre 180 a 185 libras. Es lo habitual en la industria en diversos lugares. Ahora, si yo tengo un clima frío y estoy en una montaña con una altura de 1200 metros, lo más probable es que mi presión de condensación esté en el orden de los 145 a 150 psi. ¿Por qué razón? Porque las condiciones climáticas, la altura con respecto al nivel del mar, es lo que me permite bajar la presión de condensación. Y ese es un tema muy importante, porque yo puedo hacer muchas cosas para hacer más eficiente al sistema. Por ejemplo, yo puedo colocar en este dibujo que tengo aquí, voy a borrar primero, ¿ok? Puedo hacer lo siguiente, puedo colocar aquí un intercambiador de calor que se conoce con el nombre de desuperheater. El desuperheater lo que va a hacer, entra agua de este lado, sale agua de este lado, él no condensa, mi temperatura de descarga aquí estaba en el orden de los 110 grados Celsius, ¿ok? A la salida puedo tener 50 grados Celsius y cuando hago eso, calentando agua, lo que hago es que esta capacidad de mis condensadores es ahora mucho más elevada. Y que si yo estaba condensando a 180 libras, puedo estar condensando ahora a 160 libras. ¿Qué importancia tiene esto? Que reduce el consumo de energía en un 22%. O sea, colocar a este señor a calentar agua para que esta agua caliente pueda ser utilizado en un proceso industrial es algo realmente importante y significativo. Por ejemplo, si esta planta fuese una planta de productos lácteos o aquellas plantas donde hacen jugos de diverso orden, esta agua caliente puede ser entregada en el rango de los 72 grados y la leche se pasteuriza a 72 grados. Es decir, esto puede usarse para procesos de pasteurización, para alimentar a las calderas con agua precalentada de forma tal de no consumir combustible diésel para esto y consecuentemente, ¿cómo se llama?, producir una mayor eficiencia en el sistema. Y esta función, que va a tener un efecto práctico, además ahorra 22% de energía. La última vez que hicimos esto, hace poco, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, en la isla de Jamaica, este proceso significó a nivel industrial un ahorro en dólares, tarifa eléctrica, de aproximadamente $42,000 anuales. ¿Preguntas? ¿Preguntas? La última pregunta, ingeniero Raúl, ya con esto creo que culminamos el webinar. La hace Joel Juárez. Dice, en un sistema de amoníaco, cuando el manómetro de succión no se estabiliza, podría ser que una de las causas que exista humedad en el sistema, como que la otra, un segundo que se corrió. Adelante. La otra causa sería la falta de refrigeración en el sistema. Vuelvo a releer la pregunta, ¿sí? Chicos, cuando estoy leyendo la pregunta, por favor, no escribir porque se mueve el chat y eso hace un poco difícil. Estoy manejando y bueno, su apoyo, por favor. Bien, la pregunta la leo de nuevo, ¿sí? En un sistema de amoníaco, cuando el manómetro de succión no se estabiliza, podría ser una de las causas que exista humedad en el sistema, como que la otra causa sería la falta de refrigeración en el sistema. Ok, lo primero que debemos preguntarse en esos casos es siempre esto. ¿Ese manómetro tiene un antivibrador instalado antes de el manómetro?
Si no lo tiene, entonces va a haber una variación en la presión constante en el manómetro. El antivibrador es simplemente un tubo capilar de acero inoxidable que evita que las pulsaciones que produce el compresor o la bomba causen inestabilidad en la medición del manómetro. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿cómo está instalado tu manómetro? Si suponemos que lo tiene, entonces esas variaciones en la presión hay que saber de dónde viene y a qué línea se está refiriendo. Si es una línea en la succión, puede ser, por ejemplo, la mala regulación de una válvula de expansión que abre, cierra y produce ese tipo de pulsaciones. Por otro lado, esas pulsaciones son graves. Las pulsaciones en un sistema de succión, en un amoníaco, son graves. ¿Por qué son graves? Porque estamos ante un fenómeno que se conoce como líquido impulsado por vapor. Cuando el vapor impulsa el líquido dentro de la tubería, entonces se producen variaciones de presión. Pero esas variaciones de presiones pueden alcanzar 1.500 libras. 10 veces más de lo que normalmente un sistema de refrigeración trabaja. Por lo tanto, estamos ante una operación que puede ser desastrosa porque puede producirse la rotura de un componente. Preguntas, por favor, si preguntas. ¿Ya no hay más preguntas, ingeniero? Ok, nosotros hemos consumido prácticamente la hora que hemos acordado para esto, ¿verdad? Y les tengo una mala noticia. Solo hemos avanzado 3 diapositivas de las 24 diapositivas que teníamos pendientes para esta sesión. Lo cual significa, señor Francia, que va a tener que programar una nueva gestión para seguir adelante. Por otra parte, les agradezco la participación y las múltiples consultas que han hecho, que han sido todas ellas muy importantes, muy inteligentemente planteadas, de forma tal que ha permitido que esto podamos ir avanzando en forma tan rápida como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Alguna pregunta adicional? Ya no hay preguntas adicionales, ingeniero. Como usted bien lo ha dicho, es un tema bastante importante, ¿no? Las preguntas que ha hecho el foro se han respondido y creo que han quedado muchas consultas. De repente vamos a coordinar para programar una segunda sesión, ¿no? Porque ese es un tema bastante amplio y una hora creo que nos ha quedado bastante corta, ¿no? Porque parte del Sí. tiempo ha sido para resolver las consultas que se han ido dando en el camino de la inserción. Y bueno, Y para eso los es muy, disculpa, yo con respecto a las consultas, bienvenidas sean todas ellas, porque todas las preguntas que han hecho es de gente que trabaja en amoníaco, que tiene problemas rutinarios y que está acudiendo a ustedes para precisamente resolverlo. Sugerencia, dale un correo a ellos de forma tal que te puedan escribir con sus consultas que tú puedas organizar y que entonces se puedan ser respondidas de forma tal a través de, qué sé yo, algo para donde podamos colocar esa información a la cual ellos tengan acceso. Les agradezco a todos su participación, bien importante. Agradezco sus preguntas y nos veremos probablemente en otra ocasión. Listo, ingeniero, muy amable por su apoyo y compromiso como siempre. Chicos, este tema es interesante, vamos a coordinar una segunda sesión, estamos tomando nota de los correos que nos han enviado para poder hacerles llegar, ¿no? El manual en cuanto el ingeniero nos los comparta. Bien, ingeniero, eso sería todo. Un abrazo a la distancia. Cuídese. Gracias, muy amable. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, ingeniero Raúl? Muy bien, Estoy por señora. aquí
atentamente escuchando su ponencia. Me sumo a la cantidad de conectados que nos hemos quedado con las ganas de seguir haciendo consultas. Tranquilos que vamos a programar otro webinar, una segunda parte. Quizá en esta ocasión vamos a tener que dejar las consultas para el final de la sesión. Vamos tomando nota, no todas nuestras interrogantes y el ingeniero nos ayuda resolviéndolas al final. Los invito a todos a que aprovechemos el chat del Zoom aquí y déjennos ahí, por ejemplo, cuáles son sus sugerencias para que desarrollemos en el siguiente webinar o también para desarrollar un curso más amplio, más completo. Escríbanos ahí sus sugerencias que las vamos a leer atentamente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Estamos reaperturando el chat en este momento, ¿ok? A ver, allí me ayuda el área de soporte. Ya está, listo. Pueden escribirnos nuevamente al chat en este momento, envíenos, como les decía, sus sugerencias, ya sea de temas, las preguntas que hayan quedado inconclusas, todo suma para que podamos nosotros programar una siguiente conferencia, un webinar, o también puede ser un curso más completo, ¿ok? Podemos hacer seminarios, podemos hacer cursos cortitos de 2 o 3 sesiones, como también hacer un webinar de 1 hora. Escríbanos ahí que nosotros los leemos atentos y recuerden que estamos siempre trabajando, pensando en las necesidades de cada uno de ustedes. Nos preguntan por ahí cursos de amoníaco. Sí, vamos a volver a lanzar en la escuela los seminarios de amoníaco justamente con el ingeniero Rau, que es un especialista internacional en la materia. Ya estamos haciendo las coordinaciones. Sobre cursos con Freon, sí, bueno, tenemos el seminario de diseño de cámaras frigoríficas. Si están buscando algo en especial, déjennos saber ahí. Tenemos de momento el seminario de diseño de cámaras frigoríficas. Tenemos también un seminario de sistemas con CO2 para supermercados. Y próximamente estamos relanzando el seminario de sistemas con amoníaco. Ok, preguntan acerca de la grabación de esta sesión. Les comento y les voy a dejar aquí en el chat. Nosotros tenemos acuérdense que tenemos dos Facebook. Tenemos el Facebook principal de la escuela, pero allí más que nada estamos compartiendo información de carreras técnicas, es decir, para personas que recién están iniciando en estas materias y les damos información para que comiencen desde cero. Pero para personas que ya cuentan con experiencia, como es el caso de ustedes, tenemos otro Facebook, ¿ok? Se los acabo de dejar en el chat. Tenemos el Facebook Expert para personas ya con experiencia. Les acabo de dejar el link ahí. Ingresen, denle like, síganos, porque en este Facebook publicamos tanto los seminarios de especialidad, publicamos los entrenamientos que hacemos con las marcas, publicamos los webinars como este y también estamos publicando información de Copeaire, ¿ok? Para quienes no sabían, en noviembre, el 30 de noviembre, estamos desarrollando el Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración, que es un evento donde van a tener charlas, conferencias, una feria tecnológica, sorteos, premios y más. ¿Ok? Entonces ingresen, visiten Expert porque allí van a encontrar los enlaces para que se puedan registrar. Ingeniero Rau, veo que están solicitando algunos temas también en cuanto a mantenimiento y solución de fallas en sistemas de amoníaco y freón. Ok, no te Eso, preocupes, Eduardo, que estamos tomando nota. ok, ese es un tema que viene. Normalmente se empieza con el diseño, después se va a cómo operan las válvulas, los componentes de equipo, etcétera, y posteriormente se pasan a los problemas de mantenimiento. ¿Ok?
Eso es, digamos, la forma usual, para que ellos en una secuencia lógica puedan entender y aplicar los conocimientos. A ver, ¿qué más? Nos preguntan bibliografías. Bueno, esas las vamos a estar compartiendo en los seminarios que vamos a estar lanzando. Así Yo que anímense. solamente, yo solamente debo decirte que mi biblioteca particular en cuanto a sistemas de refrigeración de todo tipo, que aproximadamente tiene unos 45.000 ejemplares. Wow. Bueno, chicos, a ver, imagínense entonces la magnitud y la calidad del curso que nos puede ofrecer el ingeniero Rafael Rau. No, nosotros honrados, ingeniero, de poder contar con usted en la plana de docentes de la Escuela de Refrigeración. Gracias por la oportunidad. ¿Qué más? A ver, nos están consultando cursos de compresores de 2 etapas. Sí, o sea, a ver, vamos a lanzar algunos cursos. Para esto ya necesitamos más de 4 sesiones. Entonces vamos a estar, la idea es lanzar cursos cortos, pero también cursos más completos. Entonces, por ahí me están comentando que les hagamos llegar los cursos que se vienen en los correos que nos han compartido en el chat. Perfecto, listo. Entonces, el día de mañana, a todos los que han dejado sus correos, les vamos a estar compartiendo los cursos que ya hay y también les estaremos haciendo las consultas a ver qué cursos les interesan o qué temas, porque es bien importante que nosotros hagamos una gestión con ustedes y trabajemos de la mano con ustedes para poder sacar los cursos. Bueno, una vez más les agradezco toda su participación, sus consultas y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor Francia. Muchas gracias, Karim. Gracias, Muchas doctor. gracias. Un abrazo. Listo, chicos. Entonces damos por terminada la sesión, señores, el día de hoy. Les dejo ahí en pantalla la imagen de Copeaire. Ahí está el QR para aquellos que todavía no se han registrado. Ahí está la imagen. Escaneen ese QR y generen su pase. Copeaire es 100% gratuito. Acceso a todo, a las conferencias, a las charlas de las marcas, a la feria, a los juegos y premios. Todo el evento es de acceso libre. Solo necesitan registrarse. El día del evento se acercan a la Cámara de Comercio de Lima, que está en Jesús María. Nosotros los vamos a estar esperando para entregarles sus credenciales y con esta credencial van a poder tener acceso los 3 días, ¿ok? Pasen la voz a sus colegas, pasen la voz a los amigos. Esto es un evento que se realiza solo una vez al año, así que los esperamos. ¿Listo, señores? Eh, Aquí damos por terminada la sesión del día de hoy. Los esperamos en el siguiente webinar. Muchas gracias por haberse conectado. Que descansen. Buenas noches.